Saluditos y bienvenidos, acompáñenme a preparar este delicioso manjar de parchita o maracuyá con solo 3 ingredientes. Necesitamos 500 mililitros o 2 tazas de jugo de parchita, ya te explico cómo lo obtuve. Media taza o 120 gramos de azúcar, esta cantidad puede ser también al gusto. Y finalmente media taza o 70 gramos de fécula de maíz o maicena, que en mi caso fueron 10 cucharadas como estas así al ras. Cada una pesa 7 gramos. Y te cuento que el jugo lo obtuve a partir de 200 gramos de pulpa de maracuyá. Para ello yo compré 640 gramos de fruta en total y una vez le extraje la pulpa me quedaron 260 gramos. Pero aparté por acá 3 cucharadas que aproximadamente son 60 gramos y eso los vamos a usar para el topping. Seguidamente, en el vaso de la licuadora vamos a agregar los 200 gramos de pulpa más 250 mililitros de agua o una taza de agua. Y vamos a licuar a velocidad baja por espacio de 5 segundos aproximadamente. 2 veces repetimos esta operación. Y lo hacemos de esta manera para que no se trituren demasiado las semillas. Luego procedemos a colar y vamos a completar con agua para llegar a 500 mililitros o 2 tazas de jugo de parchita o maracuyá. Y si deseas desmoldarlo tal como yo lo hice, entonces vas a engrasar perfectamente un recipiente con capacidad mínima para 500 mililitros y lo dejas en el congelador 10 minutos. Para la preparación me gusta agregarle una pizca de sal al jugo de parchita y ahora nos vamos a la cocina. En una olla lo suficientemente grande vamos a agregar 400 mililitros del jugo y reservamos 100. Añadimos la media taza de azúcar y prendemos la hornilla a fuego medio. Y disolvemos la fécula de maíz en los 100 mililitros que habíamos reservado de jugo de parchita. Debemos disolverla perfectamente, que no quede nada de grumos y la vamos a reservar. Vamos de regreso a la olla y en este momento puedes verificar si te gusta qué tan dulce está o si deseas agregarle un poco más de azúcar. Ya solo nos queda esperar a que comience a burbujear por los bordes. Eso va a tardar muy poco tiempo. Luego de 3 minutos aproximadamente noto cómo comienza a burbujear por los bordes y es momento entonces de agregar la fécula de maíz que ya estaba disuelta previamente. Debemos remover un poco porque tiende a asentarse. Y una vez que se agrega la fécula de maíz es necesario estar removiendo constantemente. Mantenemos la temperatura a fuego medio y vamos a ir notando cómo progresivamente comienza a espesarse. Esta fórmula en particular tiende a espesar más rápido porque estamos utilizando más cantidad de fécula de maíz. Fíjate allí cómo comienza a parecer que se hacen grumos y es algo normal durante el proceso de elaboración de esta receta. Simplemente debes continuar removiendo. Si eres nuevo o nueva por aquí, quiero comentarte que esta receta ya la he realizado de otros sabores como naranja, piña, leche y parchita, pero con leche condensada y utilizando distintas cantidades de fécula de maíz, lo cual hace que obtengamos una textura diferente. Al final de este video puedes tocar en cualquiera de las tarjetas que te voy a colocar para que vayas a ver esas opciones. Hemos podido ver en pantalla cómo la preparación comenzó a espesar y luego a hervir. En ese momento a mí me gusta cambiar el batidor por esta espátula miserable porque me parece más eficiente para raspar lo que son las paredes de la olla y el fondo. Y una vez comience a hervir bajamos el fuego al mínimo y continuamos cocinando por 3 minutos más sin parar de remover. Luego de 3 minutos apagamos e inmediatamente vamos a verter en el recipiente que habíamos engrasado previamente. Y si no deseas desmoldarlo, simplemente lo vas a verter en un plato hondo preferiblemente. En este punto yo lo voy a alisar, le doy unos toquecitos
y luego lo voy a cubrir con papel film para que no se le cree costra. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego refrigeramos al menos unas 3 horas. Para la decoración, en una olla o sartén vamos a agregar las 3 cucharadas de pulpa que habíamos reservado, 3 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de agua, es decir, la misma cantidad de cada uno de los ingredientes. Removemos para que el azúcar se disuelva y vamos a cocinar a fuego medio. Queremos que se reduzca y se forme un almíbar, y también vamos a hacer por acá un pasito adicional para que la semilla se separe de la pulpa y se vea así de bonita como está en la foto inicial. Y una vez haya comenzado a hervir, que tenga un hervor fuerte, vamos a extraer algunas cucharadas de semilla y las colocamos en un colador preferiblemente metálico y comenzamos a hacer este proceso de ejercer presión de las semillas contra el fondo del colador. De esa manera se va a desprender la semilla de la pulpa. Regresamos las semillas al sartén y continuamos cocinando hasta que lleguemos al punto del almíbar que nosotros deseamos. Para mí en este punto ya está perfecto, transcurrieron aproximadamente 1 minuto y medio luego de que comenzó a hervir. Lo voy a apagar y a dejar que se enfríe. Luego de 3 horas de refrigeración, en mi caso, voy a desmoldar ya el manjar. Y fíjense que con la ayuda de una espátula o cuchillo por la parte no filosa, vamos a pasar por todo el borde llegando hasta el fondo. Con mucho cuidado de no romper el postre. Acá lo estás viendo en cámara rápida. Luego lo vamos a inclinar un poco y a ir girando al menos unas 4 a 5 veces. Repetiremos esta acción. Luego cubrimos con el plato o bandeja donde queremos desmoldar, sujetamos con firmeza y en un solo movimiento le damos la vuelta. Dependiendo del recipiente que hayas utilizado, puede ser que desmolde de una vez. De no ser así, vas a hacer esto que estás viendo en pantalla, de ir tambaleando un poquito con mucho cuidado, ir tambaleando y tambaleando para que vaya entrando aire y él comience a desprenderse. Debes tener paciencia e ir esperando a que se desprenda. Ya en este caso ya sentí que cayó. Ahora será momento de decorarlo. Ya vas a ver cómo se ven de hermosas las semillas una vez que hacemos el paso que les enseñé previamente. Y el sabor queda delicioso porque va a contrastar lo dulce del almíbar con la acidez del postre, porque queda con acidez. Así de rico se ve por dentro, con esta textura queda. Te invito a que por favor te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas y que toques en cualquiera de las tarjetas que te aparecieron en pantalla. Chao, chao.